título oficial de la sesión es ¿Puede un ambiente de control interno ayudar a restaurar la confianza y disminuir la corrupción? Lecciones del sector público y sector privado. Es un gusto contar con ustedes. Es un gusto contar con ustedes este día en el marco de Crecer. Veo que hay bastante audiencia, lo cual me alegra bastante. Mi nombre es Juan Carlos Serrano, yo soy moderador de esta sesión. Yo soy parte de la práctica de Buen Gobierno de Banco Mundial y tengo el gusto de moderar esta sesión con un panel de expertos de primera línea que enseguida voy a presentar. Antes de empezar, quería yo hacerles una pregunta, si me pueden ayudar levantando la mano. ¿Quiénes trabajan para el sector público? Primero, por favor. Perfecto. No se pena. Quitando a los conferencistas. Y sector privado, digo, podríamos decir que es el resto, pero me parece que está bastante balanceado, tal vez un poco más cargado al sector privado. Así que sean bienvenidos todos, me da mucho gusto que haya interés en el tema. Como saben, control interno a nivel teórico se define como un proceso efectuado por la alta dirección, la gerencia y todo el personal de una organización con el objeto de tener una seguridad razonable de que se alcanzan los objetivos de la organización de una manera eficiente y eficaz. Eso suena muy bien, sin embargo, todos sabemos que el contexto actual es bastante complejo. Tenemos organizaciones que trabajan a nivel mundial o por lo menos en distintos países, empresas tanto públicas como privadas que cada día hacen un uso más intensivo de la tecnología. Hoy hablamos de riesgos que hace varios años ni siquiera nos imaginábamos, como ambiental, de sustentabilidad. Entonces, en este contexto se ha puesto en realidad, me parece, en cierto cuestionamiento la función de control interno. Hay muchas dudas si realmente está acompañando este contexto tan complicado que vivimos hoy en día. De hecho, mirando hacia adentro de esta función, también es cierto que hay factores en contra, como en ciertas instancias hay una confusión de roles de quién es el que realmente debe hacer el control, pero como decíamos, sabemos que en realidad a nivel de la definición debe ser toda la organización responsable por un buen control, pero bueno, en ciertas instancias no se entiende así. También es cierto que es una función a la cual normalmente se le asignan pocos recursos, no hay tantas opciones de capacitación y también hay mucho cuestionamiento sobre su valor agregado, ¿no? Entonces, es más, históricamente quien hacía control interno normalmente se dedicaba a hacer checklists o a verificar el cumplimiento de ciertas normativas. Entonces, hoy en día eso creemos que ya no funciona. Hoy en día necesitamos un asesor del negocio, alguien que aporte y justifique su valor agregado. Entonces, con ese contexto es que hoy nos reunimos un poco para hablar y profundizar ideas, compartir. Esperamos también de ustedes, por favor, que nos compartan su pensamiento de cómo podemos mejorar, dónde ven los principales retos. Por cierto, para ello vamos a circular una serie de libretitas para que nos hagan favor de poner sus preguntas y yo las voy a ir levantando hacia nuestra audiencia, hacia nuestra panel, perdón. Un punto importante que sí les quiero compartir, llevamos 10 años del evento Crecer. ¿Quiénes aquí han estado antes en un Crecer? Moisés, ya es viejo conocido. ¿Cuántos? Dos. ¿Todos? Oh, Dios. Ok, bueno, entonces tú tienes más la historia que yo. María Joao, que es mi colega de Banco Mundial, ella está basada en Brasilia, que por cierto ha sido pieza clave en la organización de esta sesión, también ya ha estado en más de uno. Pero bueno, el mensaje aquí es que esta es la primera vez que el control interno se incluye como una sesión por separado. Antes se hablaba de control o auditoría interna, pero como parte de sesiones, ¿no? Como puntos específicos de otros temas. Y hoy, dada la importancia que el tema, un reconocimiento importante es que tenemos una sesión en particular sobre este tema, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia y bueno, hagamos lo mejor de esta sesión para que a la siguiente no sea una, sean dos o más. Bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestro panel, que como decía es de primera línea.
Antes de eso les aviso que uno de nuestros panelistas, lamentablemente Jessica Shannon, tuvo una emergencia laboral y tuvo que regresar a Washington, entonces tenemos esta ausencia, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar presentando a nuestro primer orador, es el señor Jorge Vadillo. Jorge Vadillo es el presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos. Él es gerente de la auditoría interna en Minera Alumina Copper en Chile. Jorge es miembro internacional del Comité Directivo del Instituto de Auditores Internos y cuenta con una muy larga trayectoria en sector público y sector privado. Jorge es contador público por la Universidad Central de Ecuador y cuenta con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de una diversidad de certificaciones internacionales. Bueno, Jorge nos va a dar una visión regional. Yo en este momento le paso la palabra y vamos a escuchar con atención lo que nos tiene que decir. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Para mí un gusto estar aquí. Mi nombre es Jorge Vadillo, soy el presidente de la FLAI. Agradecer a los organizadores, al Banco Mundial por la invitación para poder estar en este importante evento conversando sobre un tema que en verdad es clave, como ya lo destacaba Juan Carlos, el control interno, la auditoría interna y conversar un poco sobre cómo se viene implementando, viviendo el control interno en el sector público y en el sector privado. En mi experiencia profesional he tenido la suerte de poder trabajar en los dos mundos. Creo que está. Déjenme ver si. Un chequeo técnico. Ok, bueno, mientras tanto, empezar con algo que es clave, que son los 3 elementos que actualmente han tomado fuerza para lo que es control interno, gestión de riesgos, auditoría interna, auditoría basada en riesgos. 3 elementos que usualmente los vemos presentes en estas metodologías. Bueno, en la presentación que les va a llegar a ustedes, se les va a hacer llegar a los organizadores del evento, en la presentación constan estos 7 ítems, que no quería dejar de incluirlos para que ustedes tengan información, referencias, links. Sin embargo, para la charla en particular, me voy a referir al punto 1 y al punto 7. Al punto 1, aspectos clave de control interno, y en el punto 7, conclusiones, sobre todo comparando qué pudiéramos intercambiar o buscar sinergias entre experiencias públicas y privadas en cuanto a control interno. Y bueno, en el medio tenemos información adicional que queda con ustedes en la presentación. Ejemplos, modelos, algunas plantillas de narrativas, de cuestionarios, de formas para presentar resultados de evaluación de control interno. Ok, bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre aspectos clave del control interno. Y hay 3 elementos que constituyen una trilogía fundamental para gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, que son estos 3 elementos: objetivos, riesgos y controles. Las organizaciones y los procesos dentro de las organizaciones tienen objetivos. El logro de esos objetivos puede verse totalmente o parcialmente afectado por riesgos que podrían hacer que el objetivo no se logre mal o se logre parcialmente. Para eso, sobre todo para los riesgos más importantes en términos de probabilidad de impacto, las organizaciones se defienden con controles, implementan controles preventivos, detectivos. Entonces llegamos a tener esta trilogía: objetivos que pueden verse afectados por riesgos y controles que están para evitar, mitigar esos riesgos. Pero además los controles también me deben servir por el otro lado, para asegurar el logro de los objetivos. Y eso es un aspecto clave, que es lo que se conoce como la perspectiva o el enfoque del control, positivo o negativo. La perspectiva o el enfoque del control es positivo o negativo no porque sea bueno o malo, sino hacia dónde está orientado su foco principal. Un enfoque positivo es cuando el control está pensado, diseñado para ayudarme a lograr lo que sí quiero, y un control con un enfoque negativo es cuando está diseñado principalmente para ayudarme a evitar lo que no quiero, es decir, combatir los riesgos.
A veces tendemos a pensar que control solo es aquello que me ayuda a evitar lo que no quiero, ¿no? Prevenir o evitar lo que no, o detectar lo que no se desea, pero también es control todo aquello que me ayude a asegurar lo que sí quiero, por ejemplo un presupuesto, por ejemplo un plan de capacitación, un plan estratégico. Otro aspecto clave del control interno a tener en cuenta es esta balanza, estos dos elementos que existen en toda organización, el desempeño y el control. El desempeño, entendiéndose como tal, la eficiencia y la efectividad en las actividades de la organización. Eficiencia, buen uso de recursos, y efectividad, el nivel en que se alcanzan los resultados. Eso en términos generales es el desempeño en una organización pública o privada para lograr sus propios objetivos. Y el control, que es este equilibrio que debe haber entre controles para afrontar los riesgos más importantes. Bueno, entonces tenemos dos grandes mundos, gestión y control. Hay que tener un buen equilibrio porque a veces cuando gano en gestión, pierdo en control. O cuando gano en control, pierdo en gestión, entonces hay que tener, como todo en la vida, un balance adecuado. Caso contrario, pudieran haber efectos no deseados. Si esto se desequilibra fuertemente de un lado en descuido del otro. ¿Qué puede suceder si es que hay demasiado énfasis en la gestión y un descuido en los controles? ¿Qué estiman que ustedes que podría suceder si hay demasiado énfasis en la gestión y poca preocupación por los controles? Errores, irregularidades, corrupción, ¿cierto? Si la organización se aboca fuertemente a la gestión y descuida los controles o no les presta atención, puede haber errores, irregularidades. Y del otro lado, ¿qué sucedería si una organización se aboca fuertemente a los controles, con un énfasis exagerado en controles, y se descuida de la gestión? Burocracia, ineficacia, ¿no es cierto? No alcanza a lograr sus resultados. Entonces, como todo en la vida, hay que tener un balance adecuado y tener en mente que suele suceder que cuando gano en gestión, pierdo en control, y cuando gano en control, pierdo en gestión, y entonces tengo que ir buscando el right balance. Cuando esto sucede, no es regla general, pero a veces se presenta más en un sector que en otro. ¿En qué sector creen ustedes que se pudiera dar más cuando ocurre que haya un excesivo énfasis en la gestión y a veces un descuido de los controles? ¿Público o privado? Bueno, no es regla general, pero cuando sucede, más sucede en el sector privado. Cuando el foco es vender más, posicionarme más en el mercado, que las acciones suban, no importa el precio, abrir agencias, abrir líneas de negocio, y bueno, los controles para luego, pero a veces para luego es tarde. Y no es regla general, pero cuando sucede, usualmente el desbalance en el otro sentido, excesivo énfasis en controles, que a veces incluso son falsos controles, y descuido en la gestión, a veces es en el sector público, cuando se ponen excesivos controles, cargas muy pesadas, ¿no? Control sobre el control, ¿no? Que se pide que haya un elaborado por, revisado por, supervisado por, bendecido por, y recién ahí el director de compras dice ya, ok, compren la caja de lápices. Dice ya, si algo pasa somos 5, entonces nos toca entre 5 la cuota. Entonces, no es regla general, pero suele pasar que cuando se desequilibra más es en estos sentidos, pero igual puede pasar de la otra manera. Así que en el sector público y privado hay que tener esta conciencia y cuidar estos equilibrios. Como conversábamos, cuando la balanza está desequilibrada hacia el lado de la gestión, se afecta el control. Cuando esto pasa, usualmente es en el sector privado. Por ejemplo, lo único importante es vender, mejores y más rápidas ventas, alcanzar los resultados a cualquier precio, el precio de la acción, etc. Y cuando la balanza está desbalanceada hacia el lado del control, se afecta la gestión. Cuando esto pasa es usualmente en el sector público. Por ejemplo, muchas aprobaciones, muchas firmas, revisiones excesivas, burocracia. Y lo que es peor es que algunas veces son falsos controles, creando una falsa seguridad. Cuando todos revisan todo, en realidad nadie revisa nada. Y también hay que tener este equilibrio desde el lado de que estoy actuando, si soy administración o si soy auditoría. Porque pasa también que la administración a veces dice, no, lo mío es la gestión, de los controles, que se preocupen los auditores internos o externos una vez al año, o los auditores internos cuando vengan por aquí, cuando pasen por este proceso.
pero eso no es mío. Y a veces pasa que los auditores también dicen, no, lo mío son los controles, yo me encargo de revisar, mejorar y poner controles. Y la gestión, eso que se preocupe la gerencia. Y en realidad, cada uno desde su propio ámbito de acción debería sopesar y considerar las dos aristas, ¿no? Tanto la parte de gestión como la parte de control. En resumen, sobre esta primera parte, bueno, los componentes de la aceptación de riesgos excesivos, es decir, mucho énfasis en gestión y descuido en los controles, son pérdida potencial de activos, toma de decisiones de negocio incorrecta o ineficaz, incumplimiento potencial con las leyes y regulaciones, posibilidad de que se cometan fraudes. Y del otro lado, cuando consecuencias de la implementación de controles excesivos, un excesivo énfasis en controles, descuidando la gestión, puede generar aumento de la burocracia, exceso del costo de producción, complejidad innecesaria de los controles, incremento de los tiempos de ciclo de compras, ciclo de ventas, ciclo de recuperación de capital, ciclo de servicios y tener actividades que no agregan valor. Otro aspecto clave al conversar sobre control interno es el momento en que se hace la evaluación y quién debiera hacerla. Para eso nos vamos a apoyar en el famoso círculo de mejoramiento continuo o círculo Deming o círculo PDCA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Pensando en estos dos grandes mundos que hemos venido conversando, gestión y control, ¿quién planifica la gestión y el control de los procesos de la organización? ¿La gerencia o los auditores? La gerencia, la administración. Ella es la que debe pensar en los mejores procesos y los mejores controles para ponerlos en organización. Y luego, ¿quién ejecuta? ¿Quién pone en marcha esos procesos, la gestión y los controles sobre esos procesos? ¿La administración o los auditores? La administración. La administración planifica gestión y control. La administración ejecuta la gestión y control que planificó, y luego tiene que haber una verificación para que haya un círculo virtuoso de mejoramiento continuo. ¿Quién debe evaluar la gestión? La gerencia. ¿Quién debe evaluar los controles? ¿Y está mal que gerencia evalúe los controles? ¿Debería la gerencia evaluar los controles? Bueno, claro, ¿debería evaluar auditoría? Sí. ¿Debería evaluar la gerencia? También, por supuesto, porque si ellos planifican y ellos ejecutan tanto la gestión como el control, por supuesto que deberían también evaluar el control interno. Es decir, la evaluación del control interno hecho por la gerencia, que es la primera línea, es posible, es más, es necesaria, porque esa es una evaluación de ellos hacia sus propios controles para mejorarlos en el día a día. Es decir, es necesaria e importante, no es mala. Lo que sí no tiene algo que tiene la evaluación hecha por un tercero. ¿Qué será? Independencia y objetividad. Entonces no quiere decir que no sea buena, es necesaria. Pero como no tiene independencia y objetividad, necesito otra que me complemente. Entonces esa evaluación de lo que se hizo frente a lo que se planificó tiene que ser hecha por la propia gerencia, pero también por auditores, porque son evaluaciones complementarias. La evaluación de la gerencia es permanente, en el día a día, para evaluar gestión y control. La evaluación de auditoría es periódica, de acuerdo a un plan. La evaluación de la gerencia es hecha por quien hace y conoce ese proceso. Bueno, ¿quién más para conocer ese proceso y sus controles que el mismo que lo vive en el día a día? La evaluación de auditoría es hecha por quien conoce, pero no hace ese proceso. La evaluación gerencial es menos independiente y objetiva, claro, porque es hecha por el que lo hace, y en cambio la auditoría tiene lo que la otra no tiene, independencia y objetividad. Entonces juntas se complementan y ellas así juntas me permiten tener un mejoramiento continuo, pero claro, cuando tanto la gerencia como los auditores se preocupan de gestión y de control. Si la gerencia solo se preocupase de evaluar gestión y los auditores solo piensan en controles sin mirar realmente el impacto que tiene en la gestión, ¿cuál sería teóricamente la posibilidad de mejoramiento continuo? Si la gerencia solo mira, dice, no, yo voy a evaluar y voy a ir mejorando, solo gestión, ese es mi mundo. Y los auditores dicen, solo, no, yo voy a mirar, pero el control es lo mío.
¿cuál sería teóricamente el potencial de mejoramiento continuo? De 100% se reduce a 50%. Si la gerencia no evalúa nada y solo deja que los auditores evalúen, pero ellos se limitan a evaluar controles, ¿cuál sería teóricamente la posibilidad de mejoramiento continuo? 25%. Y si ni la gerencia ni los auditores evalúan nada, si hay alguna mejora será por una obra divina, una casualidad de la vida, porque se necesita este proceso. Entonces, la evaluación, considerando tanto la gestión como el control, tiene que ser hecha por la gerencia y por los auditores, por la gerencia como primera línea o por las segundas líneas gerenciales, funciones de cumplimiento o de gestión de riesgos o de aseguramiento de calidad o de seguridad o de medio ambiente. Pero esa evaluación, que es importante y necesaria, requiere una evaluación que la complemente, que tenga lo que ella no tiene, independencia y objetividad, que pueda ver con una mirada fresca lo que a lo mejor la primera línea no ve o no quiere ver. Y bien implementados los controles me ayudarán a salir adelante, pero mal implementados podrían resultar en efectos no deseados, como hemos conversado. Por ejemplo, el cargo del señor que está en esta parte de la diapositiva, que es el asistente del delegado del vicepresidente del Comité en contra de la Burocracia. Buen cargo, ¿no? Asistente del delegado del vicepresidente del Comité en contra de la Burocracia. Cargos innecesarios. O procedimientos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, detrás de la ventanilla le dice un señor a otro, le dice, nosotros estamos trabajando duro para reducir la burocracia. Del otro lado, el cliente o el ciudadano le dice, ¿sí? ¿Cómo? Dice, tome este formulario, complételo y usted recibirá la respuesta. O a veces los controles pueden matar buenas iniciativas, como este joven aquí se acerca a su jefe y le dice, mire, estoy pensando en cambiar el mensaje de bienvenida de la pantalla. Dice bienvenido, pero yo creo que debería decir hola. Dice, bueno, yo no tengo ninguna objeción, pero antes tendrías que hacer lo siguiente, conseguir aprobación del equipo de gestión de usuarios en Palo Alto, del equipo de definición de producto en Alemania, del equipo de desarrollo del cliente en Bangalore, del equipo de desarrollo de servidores en Israel. Deberías también conversar con los técnicos de diseño para ver el cambio, conversar con QA por las pruebas de cambio y conversar con el equipo de infraestructura para sacar un CD con el cambio. Y entonces finalmente el joven dice, no, creo que está bien como está el mensaje, olvídelo, no voy a hacer nada, ¿no? A veces los controles pueden generar inacción, pueden coartar la creatividad bien concebida. Otro aspecto clave del control interno es el nivel de madurez de los procesos, va muy de la mano. Ahí tienen ustedes uno de los más utilizados niveles de madurez de los procesos, que va de 0 a 5. 0 cuando no hay definitivamente nada, ningún orden ni ninguna definición en cuanto a procesos en la organización. 1, cuando hay procesos ad hoc, se hacen de alguna manera, pero todavía desorganizada las cosas. Repetible pero intuitivo, no está documentado, pero al menos hay una forma de hacer. Se mantiene en el tiempo y hay una forma de hacer las cosas, los procesos. 3, este se entiende que es el nivel mínimo de madurez de los procesos en una organización para que sea terreno fértil para un buen control interno. ¿Qué nivel? El nivel definido. Los procesos están documentados, es decir, no solo son repetibles como en el nivel anterior, es decir, que son constantes en el tiempo, se hacen de una forma ya establecida, sino que además eso está documentado, por escrito, con políticas comunicadas, vividas, aplicadas. Y bueno, mejor si es que los procesos, quizá todos o los más importantes, están en niveles de madurez más allá del nivel 3, administrado y medible, cuando no solo están documentados como el nivel anterior, sino que además tienen indicadores de gestión, de desempeño, de riesgo. O en nivel de madurez optimizado, que aplican y además son referente de mejores prácticas. Pero entonces el nivel mínimo para que yo pueda tener un buen control interno se entiende que será el nivel al menos definido, documentado. Y una práctica muy importante para lo que es control interno es poder contar con indicadores, tener indicadores tanto de eficiencia, los Key Performance Indicators, los indicadores de desempeño, indicadores de objetivo, los Key Goal Indicators, pero además tener indicadores de riesgo es algo que se está impulsando cada vez más. Se dieron los primeros pasos para tener KPIs, indicadores de desempeño, indicadores de meta, los KGI, o a veces en algunas organizaciones a ambos, que se denominan KPIs,
a los de proceso y a los de resultado, pero se impulsa cada vez más tener indicadores de riesgo. Por ejemplo, con lo que es monitoreo, auditoría continua, hacer mediciones sobre, por ejemplo, casos de posibles facturas duplicadas, casos de órdenes de compra que no tuvieron una requisición, casos de compras que han sido adjudicaciones directas, casos de modificaciones a contratos, un contrato que entró chico, que además no entró ni siquiera licitado y que luego de 15 modificaciones se ha aumentado 5 veces o más en su extensión, alcance, precio. Entonces, tener indicadores de riesgo que me disparen alertas. Otro aspecto clave del control interno tiene que ver con la claridad en cuanto a que un objetivo de control se puede lograr a través de uno o varios controles. Los controles se deben concebir y llegar a implementar con sus dos dimensiones, que es diseño, cómo yo concebí el control y cómo lo he reflejado entonces en una política, procedimiento, instructivo, memorando, cómo está previsto, y la implementación, cómo funciona ya en práctica, porque los controles pudieran fallar, como ustedes saben, tanto en diseño y o en la implementación. Entonces, esta secuencia es importante tenerla en cuenta y tenerla siempre en mente. Para lograr un objetivo de control yo puedo usar uno o algunos controles y estos deben estar de origen lo más bien logrados posible en cuanto a su diseño y su implementación y periódicamente evaluados y mejorados por gerencia y por auditoría. Herramientas para implementar y evaluar controles internos son varias, las más utilizadas son matrices, flujogramas, narrativas, cuestionarios, listas de chequeo, autoevaluaciones, self-assessment, mixto, una combinación de esto. Ahí tienen ustedes un ejemplo, por ejemplo, de una matriz de riesgo y control de las que se usan en las compañías que están obligadas a normas SOX o similares, las habrán visto, las habrán trabajado en sus organizaciones posiblemente. Flujogramas integrales, que son aquellos que no solo me indican la gestión, es decir, qué pasos siguen a los siguientes, sino que además permiten identificar riesgos y controles, usualmente identificados con semáforos y rayos para los controles y los riesgos. Incluso si quiero hacerlo más elaborado, esos semáforos y esos rayos pudieran tener un significado a través de los colores, rojo, amarillo y verde, o con triángulos hacia arriba o hacia abajo, pero es a los flujogramas tradicionales ponerle visible o hacer visible en los flujogramas tradicionales los riesgos y los controles. Narrativas que permitan describir un proceso, pero destacando los riesgos y los controles que están ahí. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, destacar 6 frases importantes en materia de control. El control no es para ir más lento, es para poder ir rápido pero seguro. Y esto hay que explicarlo bien a la administración y a la gerencia, para que se sientan apoyados y que tengan claridad, porque a veces sí hacen el símil y piensan que los controles son como los frenos del auto, pero los controles del auto, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirven los frenos de un auto? ¿Para ir más rápido o para ir más despacio? Para ir más despacio, pero hay que hacer una aclaración, porque a la administración le gustará la palabra despacio o no. Ahora que está de moda, acá también debe estar de moda la canción Despacito, ¿cierto? ¿Y a la administración le gustará la palabra despacio o será algo que tiende a rechazar? Lo rechaza, es como, el control es para ir despacio, es como los frenos del auto, no me sirve. O sea, si me viene a hablar de algo que va a hacer ir más lento, no, quiero avanzar, quiero, si es posible, caminar y correr. Tengo que explicarle que sí, son para ir más despacio, pero más seguro. ¿Cuándo yo puedo ir a una velocidad, por supuesto dentro de lo aceptado, pero ir a buena velocidad en un auto? ¿Cuando tengo buenos frenos o cuando tengo malos frenos? Cuando tengo buenos frenos. Entonces, los controles sí son como los frenos para un auto, pero no necesariamente para ir más despacio, es para poder ir rápido pero seguro. Porque si no tengo buenos controles, si no tengo buenos frenos en el auto y se me ocurre ir rápido, ¿qué puede suceder? Me puedo estrellar o me puedo morir, ¿no? Como Enron, ¿no? O puedo tener un choque importante como Odebrecht, ¿no? Entonces los controles sí son para ir rápido pero seguro, no necesariamente para ir más lento. La confianza no es un control.
Esto es clave sobre todo en Latinoamérica, porque de repente hay una firma que es importante y que se supone que la firma equivale a la revisión y a alguien le pasan los documentos y dice, ah, ya, ok, ¿dónde te firmo? Dice, no, pero te lo dejo, ¿no quieres revisarlo? No, como si ya nos conocemos de años, ¿dónde te firmo ya? Firmado, aprobado, y se reemplaza un control por la confianza. Entonces la confianza no es un control. Hay que balancear la gestión y el control. Un buen control no garantiza el éxito, pero un mal control sí garantiza el fracaso. El control interno es responsabilidad de todos al final del día, directorio, alta administración, primera, segunda, tercera línea de defensa, y los auditores, por supuesto, y todos los empleados. Y algo que es fundamental, porque a veces dicen, no, ese control sí lo tengo, pero no hay evidencia de que se hace, no hay evidencia de que está diseñado, y en materia de controles aplica esto. Si no está documentado, no existe. Y bueno, para cerrar nada más la parte de conclusiones, como les decía, en el medio ustedes tienen alguna información que no quería yo dejar de compartir para que les quede modelos, algunos links que pudieran resultarles de interés, y voy a ir a la parte de las conclusiones. El control interno toma relevancia en el año 92 cuando se hace globalmente visible con mayor fuerza, cuando sale COSO 1. ¿Qué fue de novedoso eso en cuanto a COSO en aquel momento, en el año 92? Que dentro de los elementos de control interno se destaque el ambiente de control y la gestión de riesgos. Lo otro ya era más o menos conocido y aplicado en el sector público y privado, es decir, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. En el año 2002 hay un cambio importante debido a los escándalos en Estados Unidos, sobre todo el de Enron. Sale la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos y luego otras similares en otros países, en donde piden a la administración y a sus filiales, en donde quiera que estén, que adopten un marco de control interno y que anualmente presenten una autoevaluación de control. Así, en esas organizaciones, el control interno ya no solo es una mejor práctica o una buena práctica, es una obligación legal. En el año 2013 sale la actualización de COSO, que es importante en esto, que hacen un detalle que permite, que facilita mucho la implementación y la evaluación. Desagregaron los 5 componentes en 17 principios. Finalmente, algo contrastando sector público y sector privado. Bueno, en el sector privado, en algunas compañías cotizadas en bolsa, el control interno ya no solo es una buena práctica, es obligatorio legalmente. En el sector público, algunas entidades de gobierno lo han adoptado o lo han adaptado como mandatorio para sus organizaciones. Sin embargo, en el sector público no siempre se ha considerado la autoevaluación de control interno anual. Eso es algo que no se ha hecho mucho. Sí, adaptaciones o adopciones de marcos de control interno muy apegados a COSO, pero no siempre se ha considerado agregar este componente que es la autoevaluación anual. Las compañías SOX desarrollan usualmente documentación de control y utilizan sistemas para gestionar la evaluación de control interno. En el sector público se ha avanzado menos en cuanto a generar este tipo de documentación, matrices de riesgo y control, narrativas de controles, flujogramas integrales. La implementación en el sector de control interno o COSO en el sector privado tiene posibilidad de ser más rápida por ser un ámbito de derecho privado. En el sector público se ha hecho o se viene haciendo, pero toma más tiempo por la naturaleza de ser derecho público. El cumplimiento de lineamientos de control en el sector público no siempre es riguroso, depende del apoyo que venga desde la alta gerencia, el tono desde lo alto. En cambio, en el sector público, una vez adoptado como norma, tiene mayor fuerza porque no cumplirlo implica una sanción, al menos administrativa. Finalmente, en el sector privado, una mala implementación del control interno puede desvirtuarse y limitarse a hacer una lista de chequeo nada más, sin hacerlo como un ejercicio de fondo y aprovecharlo al máximo. Y a veces en el sector público pudiera desvirtuarse y limitarse a una serie de controles que solo aumentan la burocracia. Eso sería la información que quería compartir con ustedes y bueno, en la presentación, como les comentaba, no quise dejar de incluir más detalles para que queden con ustedes algunos links y algunos ejemplos. Bueno, muchas gracias y bueno, le cedo el mando a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que con esta presentación ha quedado muy claro el equilibrio entre control y gestión. Déjenme, les comparto una anécdota personal que me ha ocurrido en este viaje.
hablando de gestión y control. Mi tarjeta de crédito me la acaban de suspender antier, porque se detectó un fraude que en realidad cuando yo me metí a mi sistema a la banca en línea veo que sí hay un fraude, ¿no? Ahí me están metiendo cargos de Google online o no sé qué. Entonces, bueno, no he podido ni hablar porque es todo un proceso, ¿no? Me van a tener que cancelar la tarjeta y bueno, y después ayer me quedo con mi tarjeta de débito, dije, bueno, con esto pago el hotel, hago mis cargos finales. Ayer me la cancelan porque hice hoy me la cancelan porque hice 2 extracciones en los cajeros automáticos, ¿no? Entonces, gracias al control y la gestión, ahora yo creo que me voy a quedar a vivir en México. Por mí está bien, es mi país, pero bueno, seguramente a mi familia me va a extrañar. Así que un ejemplo de control y gestión. Agradecemos muchísimo, Jorge, tu presentación fue tan buena que lo vamos a dejar ir. Jorge tiene su vuelo hoy a las 8 de la noche de regreso a Chile, entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo y tiene que correr al aeropuerto, así que gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, esperamos que no perdamos a nadie más del panel. Bueno, me toca presentar a otro de nuestros primerísimos panelistas, María Guadalupe Checker, María Guadalupe del Rosario Checker, para decir su nombre completo. La contadora Checker es titular del órgano interno de control del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, o FONATUR, como lo conocemos generalmente. Ella tiene una muy amplia experiencia profesional, principalmente en el sector público, donde ha tenido cargos de gran relevancia, como por ejemplo subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública en la Secretaría de la Función Pública, así como directora general de Auditoría Financiera Federal en la Auditoría Superior de la Federación. La contadora Checker también es miembro activo de instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de México, entre otras organizaciones profesionales. Así que le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Esperemos que haya tarjetas por ahí a la mano para poderle ofrecer apoyo. Voy a pasar. Vamos a pasar la charola. Muy bien, pues realmente es muy grato estar aquí con todos ustedes. A muchos ya he tenido la oportunidad y el gusto de conocerlos y otras personas para mí son realmente caras nuevas, cosa que también me agrada porque luego nos aburrimos de los mismos, ¿no? Y ustedes también se aburren de nosotros, pero en fin. Bien, en este caso vamos a tratar pues algunas experiencias directas de un área en la que me desempeño actualmente. Estoy, como ustedes saben, ya se dijo, en FONATUR, pero FONATUR no es una institución solita, tiene otras filiales a las cuales también tiene que coordinar. Y en esta coordinación y en este manejo entre compañías, pues de pronto nos encontramos con situaciones que merecen mayor atención o mayor cuidado, podríamos decirlo de esta manera amable. Y vamos entonces a iniciar con esto. En el mundo que vivimos hoy, de la inmediatez, en el que la incertidumbre es la nueva normalidad, creemos más que nunca que el auditor interno puede ser un gran aliado para los órganos de gobierno y de dirección, un asesor de referencia al que vale la pena, que merece la pena consultar para avanzar. Esta frase realmente me llenó mucho porque siento que resume de una manera muy clara y muy concreta lo que el auditor interno debe representar para cualquier organización y el compromiso que en consecuencia asume. La frase, por supuesto, la estoy ahí citando la fuente, es de 2 colegas, 2 contadores públicos, José Luis Blasco Vázquez, socio responsable del área de gobierno, de riesgos y cumplimiento de KPMG, y de Javier Faleato Ramos, director general del Instituto de Auditores Internos de España. Un libro que ellos hicieron recoge esta frase y nos las ofrece a los lectores del libro. Con esto creo que nos queda a todos muy claro
pues la función, la importante labor y sobre todo el compromiso que debemos de tener los auditores internos. Ahora bien, ¿qué es Fonatur? Se oye bonito, se oye a viaje, eso del turismo siempre nos llama a todos la atención y debe de haber siempre instituciones que se dediquen a promover, a realizar acciones para promover ese turismo en nuestros países. Afortunadamente en México tenemos la fortuna de tener un territorio muy grande, pero sobre todo muy diverso, que nos ofrece distintas opciones de viaje. Nos ofrece alternativas muy interesantes de las cuales tendremos que hablar, pero también nos hace sentirnos muy comprometidos con algo. ¿Qué esperan los clientes de nuestro país, de nuestros servicios de turismo? Pues deben esperar lo mejor. Tenemos la fama, los mexicanos, de ser buenos anfitriones. ¿Y realmente lo somos en los servicios? ¿Realmente satisfacemos a los usuarios de los servicios? ¿Sabemos respetar nuestros valores culturales? ¿Los promovemos adecuadamente? Creo que son algunas de las interrogantes y algunas de las cosas a cumplir por Fonatur. Pero bien, como tal, como una institución, una entidad gubernamental sectorizada al sector turismo, pues tiene como responsabilidad el desarrollo y planificación de los principales destinos turísticos en nuestro país. Su misión implica la planeación y desarrollo de proyectos turísticos que sean sustentables y de gran impacto nacional. Por supuesto, hacia el exterior también. Y ser el órgano de fomento de la inversión turística en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tiene las grandes inversiones Fonatur? Por supuesto que no. El presupuesto de Fonatur tiene que ser para administrar, pero también tiene que fomentar la inversión de terceros para poderlo lograr. ¿Sí? Bien, ¿con qué apoyos cuenta Fonatur para llevar a cabo todos estos trabajos? Primero tiene centros integralmente planeados, que por sus siglas CIP, ya me fui, ciudad turística que integra de manera ordenada las siguientes zonas: hoteleras, residenciales, en régimen de condominio, comerciales y de vivienda residencial, que en su conjunto, como centros integrales de planeación, tengan el régimen de condominio, de equipamiento turístico y espacios, sobre todo espacios naturales atractivos para el turismo. Todo esto tiene que ser mediante un plan perfectamente planeado, ideado, para lograr el desarrollo de zonas, de espacios turísticos importantes que afortunadamente en nuestro país sobran. Los proyectos turísticos integrales pueden tener una diferencia con los CIPs desde el momento en que están hablando de un desarrollo inmobiliario que integra zonas y equipamiento turístico y que se inclinan básicamente a responder a aquellos objetivos de rentabilidad financiera que debemos buscar, inversionistas para ubicarse en algunas zonas de nuestro país. ¿Y para qué queremos dinero y para qué queremos el desarrollo de estas zonas? Bueno, para promover precisamente el desarrollo económico y el desarrollo social, tanto de las personas que habitan en algunas regiones de nuestro país, que tienen otras muy pocas oportunidades de desarrollo y que requieren de ir creando fuentes de empleo, fuentes de servicios para terceros. Esto realmente, aparte de ser algo muy agradable, si es que se logra bien, realmente resuelve problemas de otras naturalezas en nuestro país. Y no solamente responde a generar y generar y generar empresas y empleos, es realmente entregar parte de lo que somos como mexicanos hacia el turismo nacional y extranjero, a sentirnos orgullosos y cuidar lo que tenemos, porque de otra manera, pues llegará el momento en que ya no tengamos nada que ofrecer. Y sobre todo si perdemos ese espíritu, ese amor por México, que es lo que también nos identifica.
Bien, ¿en dónde estamos ahorita nosotros viendo desarrollo turístico? Podemos irnos a la parte noroeste, siempre me cuesta trabajo saber si es el noroeste o cuál. Los cardinales no se me dan tan fácil, perdón. Pero el noroeste tenemos a la península de la Baja California y otros estados que son vecinos o casi vecinos mediante una franja de agua. ¿Por qué es importante esta zona? Es una zona que tiene poco desarrollo económico. Si ustedes piensan en Baja California, piensen en el número de empresas fuera de las de turismo que conocen ahí. Pocas, creo, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que hay mucho que hacer. ¿Vivirán muchas personas en la península? Pues quizás no tantas. ¿Y tienen oportunidades de desarrollo? ¿Tienen oportunidades de una vida digna, de una vida cómoda, de facilidades, con toda la belleza natural que tienen? Pues no tienen tantas oportunidades. Y por eso hay que ir ahí y hay que establecer lugares turísticos para atraer a propios y extraños. Muchos de los de esta sala quizás no han ido a la Baja California. Otros, pues a lo mejor sí hemos tenido el gusto y el placer de disfrutarla. Pero realmente no es un destino tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Promoverlo. Promoverlo con instalaciones cómodas, con servicios agradables, con una vista maravillosa, con la posibilidad de subirse a un barco y recorrer la península en lo que ha sido el sueño de la escalera náutica, que todavía no se logra en su totalidad, pero ya existe una buena parte. Bien, si ustedes ven hacia allá, se ha logrado jalar inversión, se ha logrado empezar a desarrollar y esto implica desarrollo social. Y algo más, desarrollo también en las comunidades para que hombres y mujeres tengan oportunidades iguales, que es otra parte importante. ¿Qué tienen también estos centros? Y algo que atrae mucho a propios y extraños: campos de golf. En Fonatur se ha promovido que en estos lugares turísticos haya campos de golf. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, a lo mejor a los golfistas les interesa, pero no a todos. Sin embargo, son espacios muy bellos, no solamente para jugar golf, sino para disfrutarlos físicamente, y sí tienen un interés económico importante. ¿Por qué? Porque las personas que juegan golf generalmente están acostumbrados a una vida de un nivel alto y en consecuencia buscan servicios también de hotelería y de servicios de turismo con cierto costo. Bien, ¿qué otra parte se ha desarrollado? Ustedes recordarán Cancún hace 40 años. ¿Alguien conoció Cancún hace 40 años? Pues no, ¿verdad? ¿Hace cuántos conocimos Cancún? ¿Perdón? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que era una zona importante, muy bella, que ofrecía grandes oportunidades para el turismo, pero que no estaba desarrollada. Entonces, eso es lo importante de Fonatur, localizar lugares en donde pueda realmente ofrecerse algo distinto al turismo y que se desarrolle la zona, toda la zona sureste. Finalmente es muy bella, podemos citar muchas ciudades, pero cuando uno habla de Cancún, en cualquier lugar del mundo voltean. ¿Por qué? Porque es un sitio de referencia. Y es un sitio donde hay mucho dinero que se mueve todos los días. La actividad turística es intensa, tanto por mar como por tierra, como por aire, y todo el mundo sale feliz de Cancún. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un proyecto de marinas. Estamos regresando a la Baja California. Y entonces empezamos a ver en estos puntos, en San Felipe, en Puerto Peñasco, en Santa Rosalita, que yo pensaba que había error, pero no, así se llama, con doble I, Santa Rosalía, más abajo, Puerto Escondido, La Paz. Todos estos lugares que nosotros vemos ahí, Topolobampo y Guaymas,
se han visto beneficiados también con turismo de personas que van en sus yates, que lo caminan, que lo disfrutan. Pero, en fin, todo esto que nosotros vemos ahí son algunos de los proyectos que Fonatur ha venido impulsando. Creo que íbamos a tener un poco más de tiempo hoy, por eso estoy extendiéndome, ¿sí? ¿No hay problema? Sí, todavía tenemos 12 minutitos. Así bueno, sí, porque la otra vez teníamos menos. Como hay menos expositores, pues yo me aprovecho. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la función de auditoría interna? ¿Cómo se concebía a la auditoría interna anteriormente? Pues era un ejercicio de administración de las empresas dedicado a evaluar la funcionalidad de los controles que se habían establecido previamente para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de la dirección y los resultados y su análisis. ¿Para qué se hacía? Para hacer recomendaciones, para fortalecer a la empresa y todo este lugar que tenía y llevar a cabo las actividades de una manera ordenada. Ahora bien, en México no había auditoría interna como la que conocemos hoy en la década de los 40. El auditor interno en los 40 era la persona que estaba ahí en un lugar un poquito escondido en la organización, que le tenía que tocar revisar algo y que a mucha gente no le gustaba, que revisaba generalmente aspectos financiero-administrativos y que molestaba más que ayudar, que se le veía como uno más. No era ni el contador de la empresa ni el auditor de la empresa, era un auditor interno, ¿no? Así un poquito menospreciado. Sin embargo, el auditor interno empieza a cobrar una relevancia en las organizaciones cuando su trabajo empieza a ser escuchado por los gerentes, los administradores, los dueños, y se empieza a convertir en el consejero, y de ahí cobra mayor importancia. Evalúa riesgos, ve oportunidades y sobre todo da seguimiento a las operaciones. Bien, nos vamos incluso a nuestra propia profesión. En los años de 1947 y 1957, la profesión empieza a impulsar cambios en la normatividad y empieza, llamémosle así, si me permiten, a dignificar la actividad del auditor interno. De esta manera cobra importancia y la responsabilidad primaria que tenía era verificar los controles que estuvieran siendo observados por todos en la administración y que los resultados se le entregaran a tiempo, por supuesto, a quienes debían tomar decisiones. Después de una década, insisto, las cosas van cambiando. Pasamos a una nueva etapa en donde de manera relevante se empieza a tomar en cuenta la opinión del auditor interno. ¿Por qué? Pues porque puede ser no solamente aquel que establezca controles de lo que se debe hacer dentro de la empresa para garantizar el resultado, sino que también empieza a ser escuchado por la administración. Al revisar y evaluar la solidez, adecuación y operatividad de la contabilidad, pero no solamente eso, los controles de la operación, ve que las medidas que se dictan en la organización se cumplan, vigila ese seguimiento que los propios dueños o accionistas o directivos estaban buscando y finalmente verifica la información contable y le da un grado de certeza a aquellos que van a tomar decisiones en los consejos de administración. Y esto es darle mayor seguridad a las personas también en el desempeño de la organización misma. En 1963, la National Industrial Conference Board lleva a cabo un estudio de 177 organizaciones sobre los objetivos que debía de cumplir la auditoría interna. Y se concluye que son 5 que están enlistados en la lámina y que me voy a permitir leerles. Determinar que el sistema de control interno sea el adecuado. ¿Para quién? Para la empresa, para su funcionamiento, para los directivos. Investigar el cumplimiento de políticas y procedimientos instituidos en la organización.
verificar la existencia de activos, prevenir algunas deficiencias y fraudes, sobre todo, de evitar en un momento dado identificar fraudes, asegurar la contabilidad y el sistema de información y finalmente reportar sus hallazgos a los administradores de la institución. ¿Y esto para qué? Para poder tomar las medidas correctivas necesarias y para la toma de decisiones. Bien. Seguimos con los auditores internos. Ahora, ¿cómo vemos al auditor interno? ¿Algunos de ustedes son auditores internos? ¿No? ¿No conocen a ninguno? ¡Qué barbaridad! Bueno, los auditores internos deben tener una visión y un sólido conocimiento de la institución en la que se desenvuelven. ¿Por qué? Porque deben tratar de responder a las necesidades de control, de vigilancia y de información oportuna de la organización. Entonces, tienen que conocer todas las leyes, todas las obligaciones y responsabilidades que tienen para prevenir el no cumplirlas y para, al revés, orientar a un cumplimiento adecuado y oportuno. Les corresponde vigilar la mejora y el procedimiento y los procedimientos que se lleven a cabo en cada una de las áreas de la organización. Y por supuesto también no deben de descuidar los riesgos que se pueden dar por malos controles de los registros financieros, la práctica de actividades contrarias a la buena marcha del negocio y por supuesto a sus resultados. ¿Qué tienen que cuidar de manera indispensable? La ética y el cumplimiento de la norma de la legislación. ¿Cuál es la visión que el contador, que es auditor interno, finalmente tiene de la organización? Pues tiene una visión holística, una visión que le permite determinar cuál es precisamente la situación de la empresa desde un punto de vista, estoy hablando del interno, independiente, que pueda compartirlo con los dueños de la empresa, con los posibles inversores de la misma, ¿sí? Bien, todos estos elementos le han permitido al auditor interno ahora formar parte de los consejos de administración, tomar una responsabilidad distinta, prevenir riesgos y, lógicamente, que ser escuchado en los consejos. Esta nueva función, que se recoge también para efectos actuales por cualquiera de nosotros, en cualquiera de las áreas en las que nos desempeñemos, nos va a permitir evitar corrupción, evitar problemas, nos va a permitir el cumplimiento de una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, en lo fiscal, en lo financiero y en relaciones con terceros y de instituciones públicas y privadas. Tenemos que iniciar investigaciones a efecto de identificar en su caso atribuciones encaminadas a evitar irregularidades, cambiar las reglas, modificar los procedimientos, pero sobre todo también tenemos como auditores internos, ahora me expreso, tenemos que identificar los riesgos que pueden dar las malas prácticas internas en la organización, que pueden llevar a algunas personas no solamente a perder un empleo, sino a ser sujetos de una sanción de carácter administrativo e inclusive de carácter penal. Y en este sentido, las acciones penales pueden ser para propios y extraños, para los servidores públicos y para los terceros con los cuales tiene operaciones. Ahora bien, aproximadamente la mitad del capital intelectual de la sociedad lo forman mujeres. ¿Y por qué lo cito? Van a decir, bueno, ¿y eso a qué viene, no? Pues viene a la necesidad de reconocer que afortunadamente las mujeres estamos siendo vistas ya con otros ojos en todos los sentidos en la sociedad. Somos personas igual que todos con los mismos derechos y obligaciones, que tenemos la oportunidad de desempeñarnos en cualquier puesto, a cualquier nivel, a los más altos, sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha cambiado.
nos ha reconocido nuestra capacidad de trabajo, de entrega, de ética, de responsabilidad, y por lo tanto también merecemos el respeto, igual que lo merecen nuestros compañeros varones. Ahora se las volteo, ¿verdad? Ahora también los varones lo merecen, siempre lo han merecido. Bien, por ello es que tenemos que tomar en cuenta esto en las empresas, en las instituciones en las que trabajamos y darle oportunidades a la mujer. No debemos permitir de ninguna manera la discriminación de cualquier tipo y mucho menos por sexo, ni por edad, por favor. Y díganme quién habla, ¿verdad? Bueno, ahora bien, bajo estos principios yo solamente quiero mostrarles un par de láminas y es mostrarlas. Esto es para que se animen. Habíamos hablado de otras costas. Aquí tenemos a Huatulco. Y Huatulco hace unos días tuvo un problema realmente de clima. ¿Y por qué lo pongo yo aquí? Primero, para que lo vean, porque es bellísimo. Y segundo, porque en el sistema interno que tenemos en Fonatur, este tipo de datos nos los presentan a través de nuestra computadora a la hora de abrirla por la mañana. Y en este caso también nos dicen qué está pasando, a qué retos se está enfrentando la institución por la situación, en este caso climatológica. Y este tipo de información permite, ayuda y empuja a tomar decisiones y a tener un mejor control interno. Y con esto, y agradeciendo por supuesto mucho su atención, termino mi presentación. Muchas gracias. Ya no les dije gracias. Lupita, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Yo, como le decía, cuando yo la escucho hablar me dan ganas de viajar por México, de hacer mis maletas y irme a Los Cabos corriendo. Ahí está otro destino. Ahí está otro destino, pero bueno, como decía yo, como me quedé sin tarjetas, no lo voy a poder hacer. Pero más allá de eso, el mensaje que nos presenta ella es muy consistente con lo que hemos escuchado. Si se fijan desde el inicio, el rol del auditor ha tenido que evolucionar y tiene que evolucionar más. Tenemos que demostrar el valor agregado de esta profesión. Tiene que ser visto como un asesor, como un consultor del negocio, más como alguien que viene a revisar a cumplimiento con leyes, con regulaciones. Así que este es un muy buen ejemplo y yo creo que también celebro mucho que ella ha incluido dos términos muy importantes en su presentación. La ética, que es un elemento que no debemos de olvidar jamás. De nada sirve la técnica ni la normativa si no hay ética. Y el otro elemento que también me parece súper destacable es la equidad de género. Les he de decir, comparado con una sesión que tuvimos similar hace un par de días, éramos 70% hombres, 30 mujeres, y ahora veo mucho más equilibrio, cosa que celebro y bueno, como ella dice, adelante, ¿no? Con la equidad de género. En fin, pues agradeciendo nuevamente su presentación, vamos a la última presentación de la sesión de hoy con el contador Armando Plata. Él es actualmente auditor general del estado de Coahuila. El contador Plata se desempeñó de 1972 a 93 en el sector privado y desde entonces ha desempeñado diversos cargos a la fecha en el gobierno del estado de Coahuila, de bastante relevancia, y bueno, hoy siendo el auditor general. El contador Plata ha participado activamente y con cargos directivos en organizaciones profesionales como el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo y el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, ha sido académico en la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras muchas. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos. Bien, propiamente hablar de una materia como el control interno, aquellos que tenemos ya un buen tiempo embebidos en la función administrativa, prácticamente podemos afirmar que de ser una materia un tanto árida desde la etapa de estudio y como lo comentaba la contadora Checker, una función altamente soslayada, inclusive desde iniciativa privada, sector público.
aquellos que somos parte de los esquemas de control de los gobiernos, estamos o ciframos propiamente nuestras esperanzas en que se revalore la función de control dentro de lo que es el sector público, que es los que nos toca hablar ahorita, para precisamente cumplir de una manera integral con los principios de gobernanza pública. Actualmente nuestro ámbito legal en el país está a expensas de abrir un panorama, un horizonte muy amplio en lo que se refiere a la participación de la ciudadanía en el control gubernamental. Si bien las leyes de transparencia, acceso a la información, fiscalización, rendición de cuentas han tenido avances de mucho aprecio en el pasado reciente, la verdad, y vale la pena, es de mucho valor aceptar que nos hemos quedado cortos en cuanto a lo que es la demanda ciudadana. Podemos como gobierno nacional presumir que tenemos la mejor ley de transparencia, porque así ha sido calificada, pero a la vez también somos primeros en materia de percepción de la corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional. Entonces, vale la pena, si bien no descontar los esfuerzos de actualización de nuestras disposiciones, vale la pena aceptar que poco valor tiene el avance en materia legal si no cumplimos con satisfacer precisamente la demanda de la ciudadanía. Gobernabilidad, gobernanza y nueva gestión pública son temas muy relacionados en sí, pero que tienen aspectos un tanto diferentes. Gobernabilidad es el aspecto que anteriormente se circunscribía a que la función de gobierno era propiamente predominante para cumplir con la satisfacción social en cuanto a la utilización de recursos públicos. Posteriormente, y mucho antes, pero ya con mayor auge a partir de los 70s, los gobiernos empiezan a darse cuenta que no necesariamente tienen que ser los satisfactores directos de la necesidad pública, sino que afuera hay gente que puede proveer de las funciones y de los servicios de lo público de una manera más eficiente, más eficaz, efectiva y económica. En ese sentido, avanzamos entonces propiamente a lo que es el aspecto de gobernabilidad a gobernanza, darle entrada precisamente al sector social, al sector ciudadano, para que forme parte importante del proceso administrativo de los gobiernos. También lo que se refiere a aspectos de nueva gestión pública, existen tesis, documentos muy claros en el sentido de lo que debemos pretender como nueva función pública. En ese sentido, propiamente nos demandan los esquemas de NGP, de nueva función pública, a tener una presupuestación basada en resultados. Nos obliga también a tener un rediseño de nuestras disposiciones orgánicas dentro de lo público, a tener sistemas de evaluación del desempeño, a poner una exigencia más firme en cuanto a la consecución de resultados y tener una función administrativa orientada al cliente, que es la ciudadanía. Mecanismos muy bien diseñados en materia de planeación y control, y también lo que es de mucha relevancia, una separación extensa de las funciones de planeación y de ejecución de los recursos públicos, y asimismo tratar de abatir el sojuzgamiento burocrático de las partes gerenciales de la función pública, que estamos muy supeditados precisamente a lo político. En ese sentido, propiamente estribará lo que es mi exposición en materia de la pregunta detonante. ¿Puede un firme ambiente de control ayudar a restaurar la confianza y disminuir la corrupción? En la siguiente lámina digo que sí, efectivamente. Soy un eterno convencido de que el ambiente de control debe
no nada más puede, sino que debe ayudar a restaurar la confianza y disminuir la corrupción. Atendiendo a que confianza, definiéndola como lo dicen los expertos, es la expectativa que surge dentro de una comunidad, expectativa de comportamiento normal, honesto y cooperativo que está basada en normas comunes y compartidas por todos los miembros de la comunidad. Hago un paréntesis en normas comunes y compartidas. Regularmente esto se soslaya mucho en la función pública, en los gobiernos. El empresario privado, el empresario particular, tiene al menos dos elementos que lo miden de manera determinante. El CEO o el gerente de una empresa particular tiene que reportar directamente a los accionistas, vamos a llamarle en un indicador primordial, utilidad por acción. Si no cumple el CEO o el gerente de una empresa con darle satisfacción a la inversión de los accionistas, quizás estos, si se duermen en sus laureles, no se den cuenta en el primero o en el segundo ejercicio, pero el mercado está al atisbo de esas deficiencias en materia de competencia y nuestros competidores simplemente nos van a comer el mandado. Bien, y yo me pregunto, ¿y a los gobiernos quién los sanciona cuando la riegan? A los gobiernos que estamos actualmente también todavía en aras de una ley de disciplina financiera que tiene una definición de inversión pública productiva, que es para lo único que estamos limitados y autorizados para pedir deuda los gobiernos. Cuando nos dice inversión pública productiva, también puede solicitarla para la satisfacción de los servicios públicos. ¿Y cómo sabemos si esos servicios públicos no se satisfacen? Porque precisamente los gobiernos son ineficientes e ineficaces. En ese sentido, entonces, las normas generales que deben de proveer de confianza a los ciudadanos simplemente deben de tratar de calificar de manera un tanto justa tanto a la función pública como a la función particular. Me brinco a la lámina de planeación, ejecución y control, que son las fases fundamentales del proceso administrativo. El control, al final de cuentas, es una especie general de medición del resultado esperado contra el resultado real. En este sentido, cuando el control en materia de efectividad, cuando el control es efectivo, se construye una evidencia firme para poder conectar a los individuos, a las personas, con las implicaciones de las decisiones tomadas. Hago énfasis en este sentido porque si bien nuestro país en el pasado reciente ha tenido avances muy apreciables en materia de rendición de cuentas, llámese la rendición entendida en tres fases, que es, y van a apreciar muy bien mi inglés, la accountability, que es la rendición de cuentas, la answerability, que es la comprobación y la justificación del ejercicio de los recursos públicos, y por último el enforcement, que es el sancionamiento del mal ejercicio de los recursos públicos. Y nos detenemos en enforcement. Existen estadísticas definitivas muy firmes, donde, por ejemplo, en cuanto a la definición de sanciones, y llámese ya expedientes penales de la Auditoría Superior de la Federación en sus ejercicios últimos de revisión de cuenta pública, nada más el 96% de los casos no tienen una resolución al respecto. 96% de los casos. Entonces, si el sancionamiento es inefectivo, si no podemos propiamente conectar a los individuos que fueron responsables de tales o cuales desviaciones o irresponsabilidades, bueno, pues al final de cuentas la confianza de la ciudadanía irá en un franco desmerecimiento. Control interno, lámina, ahí está, bien. Quiero reparar únicamente en la primera parte de esta definición. El control interno es responsabilidad de todos.
no es responsabilidad del auditor interno, no es responsabilidad del supervisor, del gerente, es una responsabilidad desde el órgano de gobierno, titulares, administradores, etcétera. En este sentido, el Código de Mejores Prácticas Corporativas que prevalece en nuestro país le da tanta importancia a lo que es el control de que de menos uno de los principales comisiones o consejos internos que deben de existir es el de auditoría interna, junto con el de planeación y finanzas y junto con el de evaluación. Entonces, debemos propiamente extender un poquito nuestros estudios en materia de control y podremos afirmar que precisamente tanto control como los demás elementos del proceso administrativo tienen muy claras definiciones del deber ser, inclusive, para ser un tanto más primigenios en este sentido, en lo que se refiere a conceptos de ética y moral. ¿Cuáles son las fases fundamentales del control interno dentro de lo público para verlo en este sentido? Primero, para poder decir que estamos actuando de acuerdo con lo indicado en materia de lo público, debemos de hacer una relación a lo que son las disposiciones jurídicas y normativas. Un funcionario público, la primera demanda que tiene es de cumplir precisamente con lo legalmente establecido, tanto leyes como normas. Vamos a tener al final una lámina en la cual vemos cómo en normas, en algunas estamos excedidos, en otras estamos cortos, y precisamente eso propicia un indebido ejercicio de la función pública. Operación se refiere en lo general a que la función de los funcionarios públicos debe de hacerse cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Me detengo para hacer una afirmación. Hacemos mucho o aludimos mucho al costo de la corrupción en nuestro país. Efectivamente debe de ser un costo, llamémosle endemoniado, ¿verdad?, para no utilizar otro tipo de precepto. Pero yo me pregunto qué será más caro para nuestro país y llámese para la ciudadanía, el costo de la corrupción o el costo de la ineficiencia de los gobiernos. Gobiernos que en cada cambio de administración innovamos en personal, innovamos en contrataciones, innovamos en normas, innovamos en un sinnúmero de cosas, no necesariamente para bien. Yo diría que no para bien, sino para mal. También la fase de información en materia de control interno es muy importante. Contabilidad, informes, con principios de oportunidad, de veracidad y de confiabilidad. El marco integrado de control interno para el sector público, para en este caso encajonar el ambiente de control dentro de las 5 fases del MISI, del marco integrado de control, consta propiamente el MISI de 5 fases o 5 partes y 17 principios, 5 componentes y 17 principios. El ambiente de control, enseguida vamos a ver los 5 principios. Administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. El ambiente de control es la fase o el componente del marco integrado de control que proporciona la disciplina y la estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. En este sentido, una de las cosas que más se puede apreciar como deficiencia dentro de la función pública es que los altos mandos, o al menos no se observa, que tengan un apego irrestricto a lo que es el cumplimiento en materia del control interno, quizás porque tienen un desconocimiento absoluto de la materia, pero precisamente lo fundamental del ambiente de control es el sumo compromiso de la alta dirección para poder cumplir precisamente con las disposiciones de control interno, que al final de cuentas no son necedades, son normas debidamente analizadas, debidamente procedimentadas,
que simple y sencillamente su objetivo es coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Los principios del ambiente de control es precisamente lo que comentaba hace un momento, la actitud de respaldo y compromiso de la alta dirección para cumplir con la función de control. Ejercer responsabilidad de vigilancia. Somos muy dados a tener manuales, actualizarlos y demás, pero pues simple y sencillamente son un buen referente técnico, un buen referente de palabra, pero al final de cuentas muchos o el común de esos manuales se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos, porque al final de cuentas ni siquiera se cumplen o se ejecutan. Establecer la estructura y la responsabilidad y la autoridad de quienes participan en el control, demostrar compromiso con la competencia profesional y, por último, establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas, entendida en 3 fases la rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación en el mes de febrero rinde su informe del resultado de la cuenta pública del año antepasado, ¿verdad? En febrero de este año 2017 fue rendido el informe de la revisión de la cuenta pública del año 2015. Y para aquellos que regularmente tenemos una especie o la opinión de que poco se trabaja de parte de los auditores externos en materia de la evaluación del control, veremos cómo en estos informes de la Auditoría Superior, con un sustento técnico muy apreciable, da vista de los principales riesgos detectados en cada una de las 1,600 y tantas auditorías realizadas en la revisión de la cuenta pública del año 2015, que incluye las cuentas públicas tanto de los 3 poderes de la Unión como también del sector subnacional en cuanto a estados y municipios se refiere. Si bien en cuanto a estados y municipios no es una evaluación íntegra de la función operativa de los gobiernos locales, puesto que hasta el año 2015 las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación estaban limitadas única y exclusivamente a aportaciones federales, plausadas en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Cuáles son los riesgos? En lo general, la clasificación de los riesgos por insuficiencia de control interno en México. Son 6. Riesgos de afectación al erario público, desfase entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos incompletos e inexistentes, información financiera contable incorrecta o insuficiente y vulnerabilidad en las finanzas públicas. Vale precisar algunas cosas. Tenemos desde el año 2009 de vigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en nuestro país. Todavía tenemos deficiencias, sobre todo a nivel municipal, muy fuertes en cuanto a cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se ha estado cumpliendo de manera muy precisa con las obligaciones que en el título 5 de la ley nos fija la Federación en materia del uso de recursos federales. Pero en lo local el uso de recursos federales es solamente una parte del ejercicio global de los recursos. Algunos ejemplos de riesgo en materia de afectación al erario público: se han detectado desvíos de recursos, desperdicio de bienes que se adquieren y no son utilizados, recursos no reintegrados o reintegrados fuera de oportunidad a la tesorería de la Federación y algunos otros aspectos. En materia de desfase de resultados esperados y obtenidos, hay retraso en el suministro de beneficios de los programas sociales, falta de una adecuada rectoría institucional para el control y seguimiento de los proyectos, multiplicidad de padrones de beneficiarios, etcétera, etcétera. En materia de discrecionalidad en la toma de decisiones, hay una alta posibilidad de anteponer el interés individual de los funcionarios por sobre el interés del sector de la ciudadanía.
Hay carencia de incentivos para llevar a cabo actividades que pudieran implicar un costo político o administrativo, toma de decisiones sin planeación u objetivos claros. En materia de archivos públicos incompletos o inexistentes, que los órganos internos de control pasen por alto la revisión de asuntos con alto riesgo, que se dejen de establecer controles al interior de los entes públicos, y en materia de información contable incorrecta o insuficiente, hay falta de registro y depuración de formatos contables. Por ejemplo, los gobiernos tenemos locales sobre todo, bueno, también federales, tenemos deficiencias en cuanto a la integración de saldos de balance general, sobre todo del estado de situación financiera. Hay carencia de procesos que permitan la sistematización y supervisión de los registros. En cuanto a vulnerabilidad de las finanzas públicas, tenemos fuentes de recursos limitadas para los fondos de estabilización y algo muy importante, un déficit muy amplio en materia de pensiones y jubilaciones. Algunas políticas de control interno para el fortalecimiento de la confianza ciudadana, hablando de lo que hemos comentado anteriormente, atendiendo a los objetivos de gobierno corporativo, de las mejores prácticas de gobierno corporativo, que son, ¿qué es lo que procura? ¿Cuál es el objetivo de gobierno corporativo? Que los intereses se alineen, que las responsabilidades se distribuyan, que los riesgos se identifiquen y que los conflictos se revelen. Atendiendo a esas 4 vertientes de gobierno corporativo, podemos tener infinidad de sugerencias de políticas públicas para poder abatir la corrupción y el indebido uso de los recursos en lo público. La más importante de ellas, desde mi punto de vista, es la separación de la función política de la función administrativa en los gobiernos. Lamentablemente, la administración pública está contaminada de un alto conflicto de intereses entre quienes detentan los poderes más altos en la función pública y sus incondicionales. Debemos de gerenciar la función directiva. Decíamos, hay cambios con cambios de gobierno, llegan nuevos gerentes, llegan nuevos directores y naturalmente con muchos padecimientos dentro de lo técnico. La función de planeación y presupuestación debe de perfeccionarse. Los presupuestos en los gobiernos de nuestro país simple y sencillamente siguen acusando una deficiencia incrementalista, cuando debemos de tener presupuestos debidamente construidos en cuanto a insumos y en cuanto a salidas de cada uno de los recursos que se utilizan. Debemos de tener definiciones claras de desempeño, responsabilización y sancionamiento. Debemos de tener estructuras orgánicas debidamente estudiadas y atendiendo de manera profunda el servicio profesional de carrera. Debemos de tener estándares de cuenta pública, así como tenemos propiamente estándares de una ley de contabilidad gubernamental. Las cuentas públicas deben de ser estándares en cuanto a su contenido y en cuanto a su soporte. La transparencia debe de ser más expedita y más efectiva, y asimismo se debe desaparecer el fuero o la intocabilidad de ciertos políticos y funcionarios de gobierno. Por último, debemos de no olvidar el peso que tiene la ética en lo que es la función administrativa y sobre todo en los gobiernos. Ven ustedes cómo los 2 primeros factores están muy apegados a lo que es la función de planeación. La justicia. Justicia es la perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Si lo público se debe a dar servicio a la ciudadanía, debemos de ser justos en la construcción de los presupuestos públicos. Asimismo, los presupuestos públicos deben de construirse con acierto, y para eso debemos de proponernos metas bajo 2 condiciones indispensables. Primero, que cuando tengamos presupuestos también configuremos los medios apropiados para poder cumplir con ellos. Y segundo, que al lograr esas metas superemos nuestra condición actual. Si año con año estuviéramos superando propiamente nuestro nivel de satisfacción, otro gallo nos cantara en la actualidad.
La tercera virtud humana fundamental está directamente ligada con la ejecución. Las dos primeras con la planeación, la tercera con la ejecución. Coraje. Coraje es un espíritu firme en la ejecución de los planes, libres de necesidad y de miedo. Libres de miedo en cuanto a que debemos de romper también con la supeditación estricta de las estructuras orgánicas de los gobiernos. Y por último, el control muy directamente ligado con la temperancia como cuarta virtud fundamental. Temperancia es autocontrol. Autocontrol quiere decir en lo público que nadie puede servir a los demás sin control de sí mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contador Armando. Es una excelente presentación, excelentes mensajes. Yo tomo, hay muchos mensajes interesantes, pero tomo algunos que me han llegado bastante. Por ejemplo, el contraste entre el avance normativo y la eficacia y la transparencia en el uso de los recursos. No siempre van de la mano, claramente. Yo también siempre he creído que si bien en algunos casos se castiga el mal uso de los recursos, jamás se castiga la falta de eficiencia en su ejercicio, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. El control interno, como lo dijimos al principio, y eso no lo podemos remarcar más, es responsabilidad de todos. No es del auditor, no es del contralor, es de todos. Un principio básico es el de tone at the top, como dicen en inglés. Es básicamente el ejemplo que viene en cascada desde abajo, desde arriba hasta los niveles bajos de la organización. Despolitizar la función pública, creo que no podemos estar más de acuerdo. Y bueno, no menos importante, el último mensaje sobre las virtudes humanas fundamentales, así que bueno, creo que todos deberíamos de quedarnos con varios de estos mensajes tan interesantes. Llegando ya a la fase final de la presentación de la sesión, tenemos algunas preguntas. Voy a empezar con el contador Plata, porque él tiene dos, por lo menos hasta ahorita, si no es que llegó. Pero bueno, tenemos poco tiempo también, así que vamos a tratar de hacer tan breves como sea posible. Esta, por favor, y también Lupita ya le había dado una. Entonces, si quieres empezar, Armando. Bien, inicio con la primera. Dice, ¿es el auditor externo parte del control interno de las compañías, empresas públicas o privadas? Yo diría, primero, de manera absoluta, el auditor externo no es parte del control interno. Lo diría básicamente analizando los tres tipos de control que tenemos en las empresas. Primero, control preventivo, concurrente y correctivo. El control externo necesariamente es un control ex post, por lo tanto no puede ser preventivo ni concurrente. Pero esto no quiere decir que los resultados de un auditor externo debidamente planteados en sus cartas de observaciones no deban de ser utilizados para retroalimentar las fases del control interno. Entonces, si bien en lo estricto lo externo no es interno, segundo, lo externo debe ser debidamente utilizado para perfeccionar el control interno de los gobiernos. Perfecto, le damos la palabra a Lupita, muchas gracias. Sí, gracias. La pregunta es, ¿cómo poder recuperar la confianza en el gobierno de parte de los ciudadanos cuando en México los escándalos de corrupción son disparados por las redes sociales o por la prensa y nunca por los órganos internos de control? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, pero la primera que podríamos decir es esto. Un órgano interno de control no debe estar sacando a nivel de escándalo las irregularidades o aquellas situaciones que detecta durante su función. Sí debe buscar el que se castigue, que se evalúe, se castigue en su momento, si es el caso, pero sobre todo que se prevengan situaciones futuras. Es diferente definitivamente el rol de un crítico externo al auditor interno, que está obligado a mejorar controles, a mejorar resultados
y a dar opiniones internas. Gracias. Gracias, Lupita. La pregunta es, ¿cuáles son los retos que enfrenta la Auditoría Superior si en efecto las investigaciones no son procesadas? Y la segunda, que tiene mucha relación con esto, ¿qué soluciones se pueden buscar para solucionar la Procuración de Justicia? Y otra que va muy ligada también, ¿qué ha fallado en el control para que después de evidentes desfalcos y desvíos los funcionarios sigan impunes? Por ejemplo, los Moreira, así dice la pregunta. Bien, las tres preguntas están debidamente ligadas. Básicamente las tres se refieren a la impunidad que existe en cuanto al sancionamiento de los funcionarios públicos. Vamos a dividir la impunidad de dos procesos diferentes. Primero, de lo que es responsabilidades administrativas y segundo, de lo que se refiere a expedientes penales. El sancionamiento de las responsabilidades administrativas estriba estrictamente en los órganos internos de control. Hasta ahora también ha habido una alta impunidad por distintas cosas. Primero, los plazos de prescripción en materia de la aplicación de responsabilidades administrativas en el común de las leyes locales e inclusive también la federal son sumamente cortos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si los órganos externos de control, como las auditorías superiores de los estados y la federación, llegamos propiamente un año o casi 2 años después a fiscalizar, en el momento en que estamos rindiendo resultados, por ejemplo, en el caso de la federación, 24 más 2, 26 meses después de la primera operación del ejercicio 2015, pues mucho de ello ya propiamente está en vías de prescripción. Hay que aceptar que esto es una realidad y que precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción se encargará de alinear las funciones tanto de los órganos internos de control como de las auditorías superiores, como también de los órganos de procuración de justicia y de los órganos jurisdiccionales y de los órganos garantes de la información de los gobiernos en materia de transparencia y acceso a la información. En ese sentido, es un sistema nacional anticorrupción que apenas está en vías propiamente de procedimentar sus funciones. En lo federal recientemente se acaba de nombrar al secretario técnico, en cuya espalda está la función operativa del Sistema Nacional Anticorrupción, y en el ámbito estatal aún se están integrando precisamente los organismos constitucionales que deben de garantizar propiamente el sancionamiento de todo esto. Para terminar, pondré un ejemplo. El sancionamiento es y un ejemplo coloquial de mi querido Saltillo. Hay un corrido que nos califica Saltillo, que es el corrido de Rosita Alvírez. Dice: año de 1900 presente lo tengo yo, en un año de Saltillo Rosita Alvírez murió. En resumen, Rosita murió porque en el baile no quiso aceptar la invitación a bailar que le hizo Hipólito. Hipólito le dijo: bailamos, Rosita. Rosita le dijo que no. Hipólito echó mano a la cintura y una pistola sacó, le dio 3 tiros a Rosita y ahí quedó Rosita. Bien, 10 años después salió Hipólito de la cárcel. ¿A dónde creen que fue? Fue al baile. Fue al baile, vio a una muchacha muy bonita que se parecía a Rosita, se llamaba Rosilita, ¿sí? Y por coincidencia era hermana de Rosita. La amiga que estaba a un lado le dijo: Rosilita, ahí viene Hipólito, el que mató a tu hermana. Hipólito fue con Rosilita y le dijo: ¿bailamos? Por favor, editen la expresión, porque si la digo de otra manera no se entiende. Le dice: ¿bailamos, Rosilita? ¿Y qué creen que dijo Rosilita? ¿Cómo chingados no? Bien, el enforcement fue el asesinato indebido de Rosita Alvírez, ¿sí? Entonces, con ese enforcement, con ese sancionamiento, Rosilita entendió y dijo: sí, bailamos, Hipólito. No quiere decir que tengamos que pasar por las armas a un buen número de funcionarios públicos, pero pues ahí está el mensaje. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Pues
Ha sido una sesión bien interesante. Recibí quería hacer nada más una anotación, que esto es un dato que se me olvidó mencionar en un inicio, de la encuesta global de auditores internos que hace Deloitte. Ustedes saben, esta firma de auditores externos global dice que solamente el 28% de los jefes de auditoría interna piensan que su función tiene un impacto fuerte en las organizaciones, y el 16% dice que no tiene ningún impacto. Entonces, eso nos habla un poco del camino que hay que recorrer, ¿no? Para finalizar, recibí una reflexión anónima, no sé quién la mandó, pero me gustó mucho, así que la leo. El ejercicio de control, ética y transparencia debe empezar por nosotros, los contadores y auditores. Si no somos transparentes, los que ejercemos control, no podremos ser unos buenos profesionales. Lo técnico es sencillo, 2 más 2 es igual a 4. Esto es solo una reflexión. Así que bueno, muchas gracias por el que la hizo. Agradezco muchísimo a Lupita, Armando, todo su apoyo, su esfuerzo, y a ustedes por la paciencia. Muchas gracias. Buenas tardes.